Analizar las intenciones de un texto implica identificar y comprender los propósitos y objetivos del autor al escribir. Por eso, en este video te ofrezco un enfoque paso a paso para realizar este tipo de análisis. Comencemos. Número 1. Identifica el tipo de texto. Determina si el texto es narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo o instructivo. Cada tipo de texto tiene diferentes intenciones comunicativas. Por ejemplo, el narrativo, contar una historia o experiencia; el descriptivo, detallar características de personas, lugares, objetos o situaciones; el expositivo, informar o explicar un tema; el argumentativo, persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista; o el instructivo, dar instrucciones o guías para realizar algo. Número 2. Analizar el contexto. Considera el contexto en el que fue escrito el texto. Pregúntate, ¿quién es el autor? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es el propósito general del texto? ¿En qué época y lugar fue escrito? Número 3. Examina el tono y el estilo. El tono y el estilo pueden revelar mucho sobre la intención del autor. El tono es el sentimiento o actitud que el autor expresa hacia el tema. Puede ser serio, humorístico, sarcástico, reflexivo, etc. Por otro lado, el estilo es la manera en la que el autor utiliza el lenguaje. El estilo puede ser formal, informal, académico, etc. Número 4. Identificar palabras o frases clave. Busca palabras o frases que indiquen las intenciones del autor, tales como verbos modales, por ejemplo, debería, podría; adjetivos calificativos y expresiones evaluativas o valorativas. Número 5. Determinar la estructura del texto. La organización del texto puede darte pistas sobre sus intenciones. Usualmente todo texto tiene una introducción en donde se presenta el tema y la intención general, un desarrollo en donde se proporciona detalles, argumentos, ejemplos o instrucciones, y una conclusión en donde se resume o se refuerza la intención principal del texto. Número 6. Evaluar la evidencia y los argumentos. En los textos expositivos y argumentativos, evalúa la calidad y la relevancia de la evidencia y los argumentos presentados. Esto puede indicar si la intención es informar objetivamente o persuadir al lector. Número 7. Considerar el uso de recursos retóricos. Identifica el uso de figuras retóricas como metáforas, símiles, hipérboles y otros recursos que puedan enfatizar la intención del autor. Número 8. Reflexionar sobre el impacto en el lector. Piensa en cómo el texto te afecta como lector. ¿Te informa? ¿Te persuade? ¿Te emociona? ¿Te instruye? La respuesta puede ayudar a identificar la intención del autor. Ahora bien, para ejemplificar todo lo antes mencionado, leamos el siguiente fragmento y analicemos. A la condición que puede exigir cada humano de ser tratado como semejante a los demás, sea cual fuere su sexo, color de piel, ideas o gustos, etc., se le llama dignidad. Y fíjate qué curioso, aunque la dignidad es lo que tenemos todos los humanos en común, es precisamente lo que sirve para reconocer a cada cual como único e irrepetible. Las cosas pueden ser cambiadas unas por otras, se las puede sustituir por otras parecidas o mejores. En una palabra, tienen su precio. El dinero suele servir para facilitar estos intercambios, midiéndolas todas por un mismo rasero. Dejemos de lado por el momento que ciertas cosas estén tan vinculadas a las condiciones de la existencia humana que resulten insustituibles y por lo tanto que no puedan ser compradas ni por todo el oro del mundo, como pasa con ciertas obras de arte o ciertos aspectos de la naturaleza. Pues bien, todo ser humano tiene dignidad y no precio, es decir, no puede ser sustituido ni se le debe maltratar con el fin de beneficiar a otro. Cuando digo que no puede ser sustituido, no me refiero a la función que realiza. Un carpintero puede sustituir en su trabajo a otro carpintero, sino a su personalidad propia, a lo que verdaderamente es. Cuando hablo de
maltratar, quiero decir que ni siquiera si se le castiga de acuerdo a la ley o se le tiene políticamente como enemigo, deja de ser acreedor a unos miramientos y a un respeto. Hasta en la guerra, que es el mayor fracaso del intento de buena vida en común de los hombres, hay comportamientos que suponen un crimen mayor que el propio crimen organizado que la guerra representa. Es la dignidad humana lo que nos hace a todos semejantes justamente porque certifica que cada cual es único, no intercambiable y con los mismos derechos al reconocimiento social que cualquier otro. Fernando Savater, Ética para Amador. Bien, para analizar las intenciones del texto de Fernando Savater sobre la dignidad humana, debemos considerar varios aspectos clave. Aquí te presento el análisis detallado. Número 1. Identificación del tipo de texto. El texto es principalmente expositivo y argumentativo, es decir, reflexivo. Savater presenta y explica el concepto de dignidad humana explorando su significado y las implicaciones sociales y éticas. Número 2. Contexto del texto. El autor es Fernando Savater, un reconocido filósofo español. El público objetivo es general, pero especialmente dirigido a personas interesadas en la filosofía, ética y derechos humanos. El propósito general es informar y reflexionar sobre la importancia de la dignidad humana en la sociedad. Número 3. Tono y estilo. El tono del texto es reflexivo y didáctico. Savater adopta un tono serio y profundo, adecuado para una discusión filosófica sobre la dignidad. Por otro lado, el estilo es claramente académico, utiliza un lenguaje formal y preciso con ejemplos que ayudan a ilustrar sus puntos. Número 4. Palabras y frases clave. Vamos a ver alguna de estas palabras. Dignidad. La dignidad es la condición inherente a todos los seres humanos que exige que sean tratados con respeto y como iguales, independientemente de su sexo, color de piel, ideas, gustos, etc. Es lo que nos hace únicos e irrepetibles y no puede ser intercambiada o medida por un precio. Precio. A diferencia de la dignidad humana, las cosas tienen precio y pueden ser reemplazadas por otras similares o mejores. Sustituir. Sustituir implica reemplazar una cosa por otra. En el contexto del texto, las cosas pueden ser sustituidas porque tienen un precio, pero los seres humanos no pueden ser sustituidos debido a su dignidad inherente. Maltratar. Según el texto, ningún ser humano debe ser maltratado, incluso si es castigado legalmente o considerado enemigo, porque todos tienen dignidad. Reconocimiento social. El reconocimiento social se refiere al respeto y valoración que una persona recibe de la sociedad. La dignidad humana exige que cada individuo sea reconocido y respetado socialmente como único e irrepetible, con los mismos derechos que los demás. Por otro lado, tenemos algunas frases importantes. Veamos. La dignidad es lo que tenemos todos los humanos en común. Esta frase subraya que la dignidad es una característica universal de todos los seres humanos. Todo ser humano tiene dignidad y no precio. Aquí se establece una distinción crucial entre seres humanos y objetos. Cada cual es único, no intercambiable. Esta frase refuerza la idea de que cada ser humano es irrepetible y singular. Número 5. Estructura del texto. El texto se divide en introducción, en donde se presenta el concepto de dignidad humana y su universalidad, desarrollo, en donde se explica la diferencia entre dignidad y precio, y se discute la irreemplazabilidad de la dignidad humana. Por último, en la conclusión, se reafirma la importancia de la dignidad como fundamento de los derechos y el respeto humanos. Número 6. Evidencia y argumentos. En este apartado tenemos lo siguiente: calidad de la evidencia. El texto utiliza ejemplos conceptuales y filosóficos para apoyar su argumento, como la comparación entre otras cosas que tienen precio y la dignidad humana, que no puede ser sustituida.
Además, con respecto a la relevancia de los argumentos, podemos decir que estos son muy pertinentes al tema, proporcionando una comprensión profunda y matizada de la dignidad humana. La discusión sobre la dignidad y el respeto hacia cada individuo refuerza la intención del texto. Número 7. Recursos retóricos. Entre los recursos retóricos tenemos comparación entre cosas que tienen precio y la dignidad humana. Ejemplificación. Ejemplos de situaciones donde la dignidad es fundamental, como la guerra y el trato a los enemigos. Por último, reiteración, en donde se reitera la idea de que la dignidad humana es lo que nos hace semejantes y únicos. Número 8. Impacto en el lector. El texto está diseñado para informar, explica detalladamente el concepto de dignidad humana, reflexionar, invita al lector a reflexionar sobre la importancia de la dignidad en la sociedad y persuadir. Intenta persuadir al lector de la importancia de respetar la dignidad humana independientemente de las circunstancias. En conclusión, la intención principal del texto de Fernando Savater es informar y reflexionar sobre el concepto de dignidad humana, enfatizando su universalidad y su importancia ética y social. Utiliza un tono serio y reflexivo y recurre a comparaciones y ejemplos conceptuales para ilustrar sus puntos. El objetivo es que el lector comprenda y valore la dignidad humana como un fundamento esencial para el respeto y el reconocimiento de todos los individuos en la sociedad. Como vemos, analizar las intenciones de un texto requiere una lectura atenta y crítica, considerando diversos aspectos como el tipo de texto, el contexto, el tono, el estilo, las palabras clave, la estructura, la evidencia y los recursos retóricos utilizados. Al seguir estos pasos, puedes obtener una comprensión más profunda del propósito del autor y del mensaje que éste quiere transmitir.